Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? En vista de que es un poquito complicado que por ahí se lleguen a conectar todo y demás cuestiones, ¿verdad? Y nosotros tenemos que avanzar con el desarrollo de nuestras clases. Es por ello que voy a grabar, ¿verdad? Lo que sería el desarrollo de las clases. Entonces después, cuando esté disponible la grabación, pueden mirar y en base a eso completar sus tareas, ¿verdad? Así también a modo de recordatorio me gustaría que vayan ya completando también sus demás actividades, porque según estaba revisando en el aula virtual, hasta el momento son muy pocas las personas que entregaron sus tareas y ya nos queda muy poco tiempo para desarrollar, ¿verdad? En un rato más también les voy a estar pasando la fecha de horarios de parcial y examen, entonces ya para ir organizando, ¿sí? Yo voy a compartir la pantalla, voy a desarrollar toda la clase, voy a explicar lo que sería la tarea, entonces para que después ustedes puedan ponerse al corriente en estos días. Bueno. Nosotros en las clases anteriores estuvimos trabajando o sea, estuvimos desarrollando lo que es una auditoría, ¿verdad? Vimos una auditoría interna, una auditoría externa, también vimos lo que es el control interno, ¿verdad? Inclusive también dimos algunas actividades con respecto a trabajos de auditoría. Bueno, cuando nosotros o cuando un profesional, o sea, un profesional, un auditor, va a ejercer una auditoría o va a desarrollar una auditoría, primeramente luego tiene que mandar su propuesta de tiempo, cuestiones y demás, ¿verdad? Pero con lo que respecta a su trabajo de auditoría en sí, ¿verdad? El auditor no es que va a ciegas a hacer ese trabajo, sino que primeramente elabora un plan de auditoría. Una vez que tenga todo el plan, que esté todo aprobado el plan, ahí también tiene que elaborar un programa de auditoría. ¿Sí? Entonces, primeramente tiene que elaborar un plan, o sea, va a ir fijando todo cómo es que va a trabajar o qué es lo que realmente va a ir analizando, o qué área que va a controlar, qué documentos, qué tipo de riesgos va a considerar, o sea, eso ya tiene que estar todo estipulado en el plan y después también en el programa, donde de acuerdo a lo que va a querer evaluar, es que se tienen que fijar los objetivos, qué tareas hacer y demás cuestiones, ¿sí? Entonces, primeramente lo que el auditor debe hacer con respecto a su trabajo es elaborar el plan de auditoría. Cualquier plan de auditoría, sí o sí, lo principal que debe tener es el tipo de auditoría que se va a realizar, el alcance y la complejidad. Por ejemplo, en el tipo de auditoría, ¿qué tipo de auditoría? ¿Es una auditoría impositiva, una auditoría administrativa, ¿verdad? Operativa? ¿Qué tipo? ¿Qué alcance? ¿Hasta qué punto es que nosotros vamos a estar realizando esa auditoría? Y la complejidad, o sea, qué tan profundo, por decirlo de alguna manera, es en la que nosotros vamos a estar auditando, vamos a estar realizando ese trabajo de auditoría. Bueno, después también nuestro plan de auditoría tiene que tener unos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Verdad? Dice primeramente objetivos de la auditoría, o sea, qué es lo que nosotros queremos hacer o qué es lo que se quiere lograr con esa auditoría que se va a realizar. ¿Cuáles son los documentos y criterios que se van a tener de referencia? O sea, ¿qué documentos es que nosotros vamos a revisar? Ah, vamos a hacer una auditoría a los estados contables, entonces necesitamos los estados contables, los libros, las facturas, dependiendo la complejidad de nuestro trabajo y qué criterios nosotros vamos a tener para evaluar el alcance, hasta dónde es que va a ir nuestro trabajo de auditoría, lugar donde se realiza la auditoría, dónde es que se va a realizar ese proceso, fecha, hora y duración de las actividades, o sea, qué días, o sea, en qué fecha, a qué hora se van a hacer tal actividad. Por ejemplo, la primera es solicitud de documento. Entonces, en tal fecha, a tal hora se va a realizar la solicitud de documento, ¿verdad? Y también hay que definir cuánto nos va a durar eso, tantas horas o tantos días, ¿no? O sea, de definir para que al ver ese plan ya se tenga una estimación de cuánto tiempo vamos a llevar ese trabajo de auditoría. Responsabilidades y funciones, o sea, cuáles van a ser las funciones de cada una de las personas que van a formar parte de ese equipo y cuáles también van a ser las responsabilidades. Recursos que se emplean, o sea, qué recursos es lo que ellos van a utilizar para ejercer su trabajo de auditoría. Identificación del representante auditado, o sea, sí o sí tiene que definirse a quién es que se le va a auditar. Bueno, nosotros le vamos a auditar a una empresa.
¿verdad? Pero sí o sí tenemos que fijar quién va a ser el representante. ¿Por qué? Porque a él es el que se le van a dirigir los informes o cualquier situación que se da, es con él con quien tenemos que ver. O cualquier otro tipo de información o alguna preparación adicional que tenga que tener con relación a nuestro trabajo de auditoría. Entonces, sí o sí, cuando hablamos de un plan de auditoría, las principales características que deben tener es qué tipo de auditoría se va a realizar, el alcance y la complejidad. Y después, al momento de elaborar nuestro plan de auditoría, tenemos que tener en cuenta estos elementos para saber qué todo es que nosotros tenemos que estipular en ese plan de auditoría que nosotros estamos teniendo. Cualquier otra documentación que nosotros vamos a necesitar o por ahí vamos a aplicar, tenemos que consignarlo también esto en nuestro plan de auditoría. Por ejemplo, si vamos a tener una lista de verificación, si vamos a tener algún proceso para realizar un muestreo, cuando por ahí es muy amplio lo que nosotros queremos analizar, o cualquier otro documento que vamos a utilizar para obtener información. Por ejemplo, queremos aplicar primero un cuestionario de control interno, entonces tenemos que estipular ya todo eso en nuestro plan de auditoría, ¿verdad? Y siempre cuando nosotros vamos a hacer un trabajo de auditoría, siempre tenemos que tener como prioridad, o sea, siempre como primero ir a auditar tal cosa, es aquellos que nosotros o que los auditores en este caso están considerando con mayor nivel de riesgo, ¿verdad? Porque al hacer un plan de auditoría también se elabora un mapa de riesgo, ¿sí? Entonces aquellos que tienen un riesgo más elevado, eso es lo que primero tenemos que ir a verificar. Y los auditores sí o sí deben elaborar y documentar cada plan de trabajo, ¿verdad? O sea, no es que a veces nomás es que hay que hacer ese plan de trabajo, sino que todo auditor debe elaborar un plan de trabajo de acuerdo al trabajo, o sea, valga la redundancia, ¿verdad? Para cada auditoría que va a realizar o para cada tipo de empresa. Sí o sí tiene que tener en cuenta qué tipo de auditoría va a realizar, ¿verdad? La complejidad, el alcance y después estos elementos, ¿verdad? Como objetivos, tiempo y la asignación de funciones, porque hay que definir de ese equipo de trabajo de auditoría quién va a hacer tal cosa o quién va a hacer tal cosa. Eso todo ya se tiene que definir en el plan de auditoría. Las actividades programadas en el plan de auditoría se pueden clasificar de acuerdo con la siguiente agrupación. Auditorías seleccionadas según resultados del modelo de gestión de riesgos. Podemos dividir esas actividades teniendo en cuenta los riesgos. O auditorías solicitadas por el comité de auditoría, auditorías incluidas con base a la petición de la alta dirección y a las gerencias. O sea, de acuerdo a eso, nosotros podemos ir clasificando. Trabajos de supervisión derivados de requerimientos de los supervisores, verificación del grado de implementación de los planes de acción, plan de formación de los profesionales del departamento Itapúa, del departamento de auditoría, perdón, programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la función auditora y atención de trabajo de supervisión sobrevenidos a lo largo del ejercicio. Entonces podemos tener en cuenta esas actividades para ir clasificando nuestro trabajo de auditoría. Como en un principio dentro de los elementos le había indicado que nosotros tenemos que definir la fecha o la hora y la cantidad de tiempo que nos va a llevar a cabo realizar un trabajo de auditoría, es porque sí o sí nosotros debemos de considerar el tiempo en que nosotros vamos a estar realizando ese trabajo de auditoría. O sea, tenemos que tener un presupuesto del tiempo de auditoría. Por eso es que al elaborar ese plan de auditoría se dice, bueno, tal actividad se va a hacer tal fecha, a tal hora y va a llevar tantas horas desarrollar. Todo eso ya se tiene que fijar para que se pueda terminar. Si la auditoría va a empezar tal fecha, entonces se va a terminar en tal fecha. O sea, para que ya se tenga un conocimiento de cuántos días de duración va a tener nuestro trabajo de auditoría, ¿verdad? Y siempre hay que considerar también aquellos trabajos o aquellas situaciones que van a implicar más tiempo, ¿verdad? Porque hay algunas situaciones que dentro del trabajo de nuestra auditoría por ahí nos van a llevar una hora, pero hay otras actividades que ya nos van a llevar más horas. Entonces eso también hay que considerar. Entonces también al momento de elaborar ese plan de auditoría hay que tener en cuenta todos los días que se trabajan las personas, o sea, donde vamos a ir a auditar los días que trabajan, si por ahí justo no van a estar de vacaciones, hay que tener en cuenta la cantidad de funcionarios que va a haber, todo eso hay que tener en cuenta al momento de elaborar nuestro plan de auditoría para saber cuánto tiempo es que vamos a estar realizando ese trabajo de auditoría. Pero también nuestro plan, por más de que nosotros en un momento ya estipulemos todo lo que vamos a hacer en nuestro trabajo de auditoría, nuestro plan de auditoría no tiene que ser tan rígido. ¿Qué quiere decir eso? Que nos tiene que permitir la posibilidad de que se pueda actualizar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir desarrollando la auditoría o vamos a ir realizando algún tipo de revisión y vamos a darnos cuenta que por ahí algo
nos falta agregar en nuestro plan de auditoría. O por ahí nosotros hasta cierto punto nomás vamos a analizar, pero nos estamos dando cuenta que hay muchas situaciones que requieren más análisis, mayor análisis, más tiempo. Entonces, nuestro plan nos tiene que permitir que se pueda actualizar, ¿sí? Por eso dice que se recomienda, o sea, durante la ejecución de lo que va a ser el plan de auditoría, se recomienda revisiones periódicas. Y en el caso de identificarse situaciones que no permitan cumplir con el plan, se tomen las acciones correctivas oportunas, en el caso de que tengamos que corregir algo que nosotros estipulamos en nuestro plan. Y el plan de auditoría no debe ser concebido como un plan estático, sino flexible, o sea, que nos tiene que permitir o nos tiene que dar la posibilidad de que nosotros podamos modificar algo de nuestro plan siempre y cuando sea necesario, ¿sí? Una vez que nosotros elaboremos todo nuestro trabajo de auditoría, o sea, perdón, todo nuestro plan de auditoría, ahí ya tenemos que tener nuestro programa de trabajo, nuestros objetivos de cada plan de trabajo, las actividades a realizar, la definición de los recursos requeridos, presupuesto detallado de las horas según el presupuesto inicial del plan, las fechas de inicio y finalización y la generación del informe, ¿no? O sea, una vez que nosotros ya tengamos todo nuestro plan hecho, tenemos que tener en cuenta esto. Nos dice programas de trabajo. Nosotros sí o sí, cuando vamos a realizar un trabajo de auditoría, aparte de realizar ese plan, nosotros tenemos que realizar un programa. ¿Qué es un programa? Una guía de todo lo que nosotros queremos hacer. Entonces, mis objetivos de esta auditoría son tal cosa, ¿verdad? Entonces, para yo lograr eso, tengo que hacer esto y esto y esto. Es lo mismo como un plan, un programa de estudios, por ejemplo, que nos dice cuáles son los objetivos de la materia y qué todo se debe desarrollar para llegar a ese objetivo, ¿verdad? Entonces, lo mismo es un plan de auditoría. Sí o sí se tiene que fijar cuáles son los objetivos de esa auditoría y cuáles son las actividades que se van a realizar dentro de este proceso de auditoría que se quiere llevar a cabo. Y el plan de auditoría sí o sí tiene que ser aprobado. ¿Qué quiere decir? Que el auditor o el equipo de auditoría no es que va a hacer el plan y ya está y ya mañana empiezo mi auditoría. No, sino que el plan de auditoría debe ser aprobado primeramente por la alta dirección de la empresa y luego por el comité de auditoría. O sea, no es que los dos a la par o primero el comité, no. Sí o sí primero tiene que aprobar la alta dirección de la empresa y luego el comité de auditoría tiene que aprobar ese plan para que nosotros después podamos elaborar nuestro plan, nuestro programa de trabajo de auditoría y ya por consiguiente realizar el trabajo de auditoría. Y ustedes saben que una vez que se realiza todo ese trabajo de auditoría, se tienen que emitir informes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que emitir un documento dirigido en este caso a algún directivo, al representante que se fijó en un principio, y un informe dirigido a él para explicar cuáles son las situaciones que se dieron o las actividades que se realizaron y cuáles son los resultados que arrojaron, o cuáles son los de mayor riesgo o de menor riesgo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son algunas documentaciones, perdón, cuáles son algunas recomendaciones que se tienen en cuenta para incluir al momento de elaborar esa comunicación, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a enviar, por decirlo, a la alta dirección y después al comité nuestro plan de auditoría para saber si nos van a aprobar o no, tenemos que seguir una serie de recomendaciones. Uno es presentar el mapa de riesgos, ¿verdad? Donde se pueda considerar o establecer cuáles son aquellos puntos o actividades que implican un mayor riesgo. La priorización dada por auditoría, ¿verdad? Que nosotros cuando vamos a hacer nuestra auditoría hay determinados puntos que por ahí en los cuales nosotros vamos a priorizar. La presentación del plan del comité deberá realizarse de forma ejecutiva y se debe presentar el cronograma del trabajo a desarrollar. Como yo le digo, tal actividad, tal fecha, a tal hora y tanto tiempo nos va a llevar. Y la aprobación del plan de auditoría debe quedar documentado. O sea, no es que la alta dirección o el comité de auditoría nos va a decir, ya está aprobado tu plan, puedes empezar, sino que esa aprobación también tiene que estar en un documento. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos algo de aval. En lo que respecta a las documentaciones, para cualquier cosa que nosotros vamos a realizar, siempre tenemos que acostumbrarnos a dejarlo en un documento, ¿verdad? O sea, yo entrego una nota, bueno, dame algo de recibido, ¿verdad? O yo quiero saber tal cosa, me van a dar un informe, bueno, que sea un informe, que esté firmado, cosas así. Entonces, lo mismo en el caso del plan de auditoría. Se envía todo al comité y luego a la alta dirección y luego al comité, y ellos, si es que aprueban, eso tiene que estar por un medio escrito. Bueno, una vez que nuestro plan esté completamente elaborado y nosotros ya
ya hayamos recibido la aprobación de ese plan, entonces después sigue lo que sería nuestro programa de auditoría, ¿sí? Que en nuestro programa de auditoría nosotros vamos a fijar cuál es el objetivo que nosotros estamos persiguiendo con ese trabajo de auditoría y cuáles son las actividades que vamos a desarrollar de acuerdo al tipo de trabajo de auditoría que nosotros vamos a realizar. Y nos dice que un programa de auditoría, o que también algunos lo nombran como decirlo un plan de auditoría, es un plan de acción que documenta qué procedimiento seguirá un auditor para validar que una organización cumple con las regulaciones de cumplimiento. O sea, sí o sí, se debe determinar o fijar cuáles son los procedimientos, o sea, las actividades que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿sí? Les voy a mostrar unos ejemplos de plan de auditoría. Acá, por ejemplo, dice, o sea, no es un ejemplo de un plan de auditoría, pero sí la estructura que debe tener un planeamiento o un plan de compromiso de auditoría. La introducción, que tiene que hablar de los antecedentes y los puntos de atención en lo que respecta al trabajo de auditoría, personal y política salarial, contabilidad, cuál es la estructura orgánica, el procesamiento de datos, las prácticas contables, el financiamiento, auditorías de años anteriores, otros aspectos administrativos del cliente, plan gerencial, localización, estrategias de auditoría, objetivos de la auditoría y riesgos en la auditoría, riesgos inherentes, riesgos de control y administración de la auditoría, personal de auditoría, presupuesto de tiempo, visitas, informes a emitir, determinación de las principales áreas de riesgo y los trabajos a realizar. Y acá tenemos una estructura de un memorándum de planeamiento, dice, introducción, antecedentes, puntos de acción, personal y política salarial, contabilidad o otros aspectos administrativos del cliente. Estrategias de la auditoría, cuál es el compromiso de la firma, los objetivos de la auditoría, el alcance de la auditoría, visitas a realizar, porque inclusive en las visitas a realizar se puede definir, por ejemplo, en la primera visita se van a realizar un reconocimiento del lugar, de las personas. Después en la segunda visita es que se solicitan, por ejemplo, los documentos. Contenido de los informes, dictamen de la auditoría e informe de recomendaciones. Y también habla de los riesgos en la auditoría. Administración de la auditoría, personal de auditoría, los socios, gerentes, supervisor, asistentes, o sea, fijando quién es el gerente de ese equipo de auditoría, personal clave del cliente, legajo de archivos, estudio y evaluación del control interno, determinación de las áreas de importancia y matriz de evaluación de riesgos de auditoría. Matriz de la evaluación de riesgos de auditoría alto, medio o bajo. Y acá nos clasifica otra vez cuáles son los riesgos inherentes de control y de detección. Y acá otra vez nos especifica para indicar los trabajos a realizar, en qué áreas, cuáles son las visitas interinas que se van a realizar, o sea, entre medio, y por último, la visita final, ¿verdad? Y tiene que especificar preparado por, revisado por y aprobado por. Bueno, y después también tenemos un ejemplo de un programa de auditoría. En este caso, se refiere a una auditoría que se va a realizar en lo que respecta a arqueo de caja, fondo fijo y recaudaciones a depositar. O sea, se refiere al movimiento de efectivo, por ahí un sector de caja que se va a estar realizando ese trabajo de auditoría. En este caso dice área de tesorería, caja, efectivo disponible en la caja de la entidad, bancos, saldos a favor de la entidad en cuentas corrientes a la vista, de ahorros, de disponibilidad inmediata, de bancos e instituciones de crédito. Normas de valoración. El saldo de las cuentas en tesorería incluirá únicamente el efectivo disponible en caja y los depósitos de libre disposición en entidades bancarias. A la moneda extranjera se le convertirá aplicando el tipo de cambio vigente a la fecha de su incorporación. Al patrimonio de la entidad, al cierre del ejercicio, figurarán valoradas el tipo de cambio de este momento, por lo que arrojará diferencias de cambio positivas o negativas que serán expuestos en pérdidas o en ganancias. O sea, acá nos está especificando cuáles son los criterios que ellos siguen para realizar ese trabajo en lo que respecta al área de tesorería de caja, ¿verdad? O sea, qué ellos deben hacer, o sea, cuáles son las actividades que ellos realizan o las funciones que ellos deben realizar. Y acá dice, no deben ser incluidos, no deben figurar como disponibilidad los gastos pagados por caja, saldos en efectivo que no sean de libre disposición, cheques emitidos no cobrados, el efectivo recibido en fechas posteriores al cierre no podrá considerarse como cobro por no ser disponible al momento del cierre, y los cheques entregados por la entidad y que no han sido cargados aún en el banco figurarán como partidas conciliatorias. Y después nos dice el control de evaluación.
de la efectividad de los controles internos deberá estar dirigida a los siguientes aspectos de control. Adecuada segregación de funciones, los empleados que manejan fondos deben tener una supervisión continua por parte de un responsable, los empleados que manejan fondos no deben tener acceso a los registros contables y en ventas al contado es aconsejable la segregación entre la función de venta y la de cobro. Los registros diarios de ingreso deben cuadrar con los depósitos bancarios y a toda cantidad cobrada le corresponde un comprobante prenumerado cuya copia queda archivada. O sea, acá nos dice todo lo que ellos deben cumplir. Por ejemplo, dice que si hay, o sea, los registros, por ejemplo, en el extracto debe coincidir con los depósitos, o los registros en el libro deben coincidir con lo que respecta a los depósitos. Dice, siempre que se cobre o se pague algo, tiene que haber un comprobante de por medio. O sea, nos especifica todo. Controles sobre los pagos superiores a una cantidad predeterminada deberán realizarse a través de cheques nominativos. O sea, que hasta un cierto monto, por ahí ellos pueden pagar en efectivo o con un cheque al portador, pero determinado monto ya sí o sí se tiene que especificar a la orden de quién va a ir ese cheque, o sea, según sus reglamentos, ¿verdad? Los talonarios de cheque deben permanecer en custodia de una persona responsable de los mismos. Los talonarios anuales deben inutilizarse parcialmente, guardando la parte que queda como soporte. Y preparación de las conciliaciones bancarias. Preparar las conciliaciones bancarias por lo menos una vez al mes. Es importante que las conciliaciones estén firmadas por las personas que preparó y por quien la revise. Control de dinero en caja, los cobros de dinero deben ingresar diariamente al banco. O sea, todo lo que se cobra en efectivo, entonces, al cierre del día, se tiene que depositar. Los pagos a terceros deben efectuarse mediante cheque. Acá, por ejemplo, dice que todo lo que se va a pagar a terceras personas sí o sí tiene que ser con cheque. El dinero existente en caja debe ser en cantidad suficiente para tener solo pequeños pagos. O sea, no estipula cuáles son los procedimientos, los criterios que ellos tienen todo para desarrollar sus actividades. Y de acuerdo a eso se elabora un programa de trabajo, un programa de auditoría, para saber qué es lo que se quiere lograr y qué es lo que se va a hacer. Acá, por ejemplo, nos dice que su objetivo general es la obtención de evidencia suficiente y competente que permita formarnos una opinión acerca de las cuentas de tesorería en relación al conjunto de los estados financieros. ¿Y cuáles son los objetivos específicos? Evaluar la razonabilidad de los sistemas de controles internos aplicados por la entidad de tesorería, evaluando las conciliaciones bancarias preparadas. Comprobar que los fondos de la entidad sean auténticos y no existan omisiones, comprobar la veracidad de los saldos y los estados financieros, comprobar la adecuada clasificación de los saldos que no son de libre disposición. O sea, nos dice, con referencia a lo que es disponibilidades, cuál es el objetivo general y cuáles son los objetivos específicos. Y después nos da los procedimientos, por ejemplo, solicitar las conciliaciones bancarias. Revisar las conciliaciones bancarias a la fecha de cierre, cotejando los saldos en un extracto bancario y saldo contable. Efectúe pruebas a las partidas conciliatorias, dejando evidencia entre los cheques pagados y los que se hallan en circulación, que fueron emitidos pero todavía no han sido pagados, o sea que la persona todavía no se fue a cobrar. Compruebe los saldos del balance, si cuadran con los registros contables. Obtenga cartas de circularización a bancos operantes de la entidad, firmadas, remitidas a destino y preparar papel de trabajo de las emitidas y recibidas. Las cartas de circularización, por ejemplo, si es que nosotros queremos verificar si coincide o no un saldo por ahí con algún cliente, con algún proveedor, algo, entonces nosotros como auditores podemos enviar una carta de circularización dirigida a la persona a la que nosotros queremos para que nos confirme algún saldo, ¿verdad? O para que nos diga cuáles los valores que ellos tienen que se está adeudando, entonces para que nosotros como auditores, podamos comparar con los registros de la empresa. Solicite el último arqueo de caja, verifique que el saldo de cierre y compruebe el saldo de los registros conjuntamente con el del balance. Verifique los depósitos bancarios posteriores al cierre y coteje su concordancia con recaudaciones a depositar si existe la cuenta o con el último saldo en caja y verificar los cobros y pagos en los últimos días del ejercicio y primeros días siguientes para clarificar el periodo de registros y los cobros. Entonces, de acuerdo a cómo se manejan en lo que es caja o tesorería, en este caso, de acuerdo a eso se elaboró un programa de trabajo de auditoría para saber qué es lo que nosotros queremos lograr y qué es lo que nosotros vamos a hacer. O sea, qué vamos a solicitar, cómo vamos a proceder y qué vamos a hacer para poder llegar a esos objetivos que nos fijamos como objetivos de nuestro programa de auditoría o de nuestro trabajo de auditoría. ¿Sí? De acuerdo a este programa, que yo les voy a alzar todo en el aula, este ejemplo, van a desarrollar también un programa de auditoría, pero no para un área de caja, sino que para un área de inventarios, ¿sí?
También está estipulado todo, cómo es que se trabaja en ese lugar, cómo es que se desarrollan, qué todo deben hacer. Entonces, de acuerdo a eso es que ustedes van a elaborar un programa de trabajo. Yo les voy a adjuntar este ejemplo, pero si ustedes tienen otro ejemplo o encuentran algún otro ejemplo que les sea más factible desarrollar, sin ningún problema pueden utilizar, ¿sí? Y ya saben que cualquier duda o cualquier consulta, estoy a las órdenes, ¿sí? Y una vez más, ¿verdad? Por favor, traten de completar todas sus actividades porque ya nos queda muy poco tiempo para cerrar nuestra materia y entonces para que puedan acumular suficientes puntos de proceso, ¿sí? Entonces, que tengan todos muy buenas noches y nos encontraremos la próxima clase.